Tiene el uso de la palabra. Gracias a la diputada María San Juana Cerda Franco del Partido Nueva Alianza, y le pediríamos al diputado Alberto Anaya Gutiérrez del Partido del Trabajo su intervención. Señor diputado. Compañeras y Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Casos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la compañera diputada Nubia Mayorga, compañeros integrantes del Presidium, invitados todos que participan en esta comparecencia del secretario de Hacienda. Simplemente que si revisamos el presupuesto que hoy se pone a consideración de la Cámara de Diputados, pues llegamos a llegar a un acuerdo de que es un presupuesto que en relación al de 2012, el incremento es muy pequeño. Se puede señalar que el de 2012, en términos generales, fue 3.700.000 millones de pesos, y hoy el actual a 3.930.000 millones, y eso trae como consecuencia que si restamos nosotros el crecimiento de la inflación, que puede superar el 4%, va a ser un crecimiento de apenas un poquito mayor de un punto. Esa situación hace que si se pretende cumplir con el Pacto por México, se necesita hacer un ejercicio muy importante para redistribuir ese gasto público, cancelar las áreas donde se dé una obesidad del Estado, pero sobre todo atender el tema del excesivo gasto corriente en las administraciones panistas en estos 12 años, y que podrían dar ahí tela de dónde cortar para hacer estas reasignaciones presupuestales y se puedan cumplir con los compromisos establecidos por el Pacto por México. Indudablemente también consideramos que hay rubros que necesitan empujarse más. Nuestro país tiene un problema de competitividad. En el año 2000, nuestro país tenía el número 24 en la competitividad mundial. Éramos la 9ª planta productiva y ocupábamos el primer como socio comercial con los Estados Unidos. Apenas unos años, conforme el Foro de Davos, ya pasamos del lugar número 24 a más del lugar 30. Pasamos de ser la 9ª planta productiva a la número 14, y también, lo que es más grave, perdimos en relación a los Estados Unidos el primer lugar comercial y hoy somos el tercer socio comercial, con riesgos de pasar al cuarto. Entonces, en esa perspectiva, sí el país necesita un ejercicio para aumentar su competitividad. Debemos de apostarle, al igual que los países europeos nórdicos, a que esa competitividad se logre vía el desarrollo de la ciencia y la tecnología, vía el desarrollo de la innovación tecnológica, vía el desarrollo de las modernizaciones de la planta productiva y desde luego vía el desarrollo, preparación y capacitación del capital humano. No vemos con simpatía que se quiera aumentar la competitividad del país sobre la base de establecer sistemas salariales más bajos que en China, y sobre esa situación cargar sobre la miseria de los trabajadores el intento de la modernización de nuestra planta productiva. Tiene que ser otra la vía, y el ejemplo lo tenemos en los países nórdicos. La innovación, la modernización de la productiva, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es a lo que hay que apostarle. Ya esto, digamos, una conclusión
de que sí vemos con preocupación que el presupuesto dirigido a la educación prácticamente se ha congelado. Se ha dicho, y con razón, que educación es desarrollo. El motor, mientras más se apuesta a la educación, mientras más se apuesta al desarrollo de la ciencia y la tecnología, los motores más fundamentales para lograr una de las vertientes más importantes que nos permita que el país alcance esa competitividad de las cuales hemos sido desplazados. En esa perspectiva, sí vemos con preocupación que no se esté destinando presupuesto a educación preescolar, cuando desde 2001 se aprobó por el Congreso de la Unión, debe de ser obligatorio a los 3 años. Ya ha quedado inconcluso porque el primer año sigue todavía sin cumplir esta obligación constitucional. Si apostamos a que se apueste a educación temprana, educación preconcepción natal, porque estas etapas de primera infancia son definitivas para desarrollar las potencialidades biopsicosociales de los infantes y puedan tener mejor desempeño. Los últimos estudios de los neurocientíficos establecen que el cerebro se forma en los 3 primeros años de vida en lo fundamental hasta un 90%. En el primer año, cuando se nace con el 25% del peso definitivo del cerebro. En el segundo año llega al 50% de ese peso definitivo del adulto. En el tercer año se va al 90%. En esa perspectiva, los años subsiguientes, la expansión del cerebro es muy lenta. Si este país no apuesta a formar cerebro a los niños, ¿por qué nos preocupamos que el desempeño, evaluaciones que hace la ONU, estemos en los bajos niveles a nivel de matemáticas y a nivel de lenguaje? Si no tenemos un proyecto dirigido a desarrollar potencialidades de nuestros infantes en la época que lo más lo necesita. Cuba tiene el 100% de desarrollo y atención a nivel de educación temprana. Los países nórdicos están cambiando los presupuestos. Los que antes dedicaban a educación superior los están metiendo a educación temprana, particularmente Finlandia e Islandia, que tienen los mejores sistemas educativos del mundo, pero también, ojo, tienen los mejores niveles de vida del mundo, junto con los países nórdicos, particularmente Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y desde luego Finlandia. Están por encima a nivel de vida de Estados Unidos, están por encima de Japón y de Alemania. Ellos apuestan a un modelo nuevo, pero también parte de invertir grandes cantidades al desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Es por esa razón que ellos, con modelos nuevos, atendiendo ingresos suficientes a sus trabajadores, con estados de bienestar completos, que se desenvuelven y son modelo hoy a nivel y ejemplo de que tienen mejores niveles de vida que esas grandes potencias como Estados Unidos, repito, Alemania y Japón. En esa perspectiva, sí queremos nosotros señalar que estamos preocupados también por lo que se plantea en relación al Pacto por México. Estamos preocupados y nuestra preocupación, como hoy establece el decreto que busca establecer la transparencia, la eficacia y la modernización administrativa como ejes básicos de la administración pública, que situaciones, y es una pregunta, señor secretario, que esas situaciones de cumplimiento a estos compromisos presupuestales, también, que van también de lado a un presupuesto equilibrado, cumplan, o la manera de cumplirse sea a través de una reforma hacendaria que afecte a las clases populares, particularmente con el incremento al IVA en alimentos, en medicinas
en educación, en actividades agropecuarias. Nos preocupa también, y queremos nosotros aquí establecerlo, que el tema del planteamiento que hacen en relación a un plan de austeridad efectivamente no se cumpla, producto de que la distribución de los presupuestos no sea la adecuada, y en esa perspectiva estén ellos insistiendo en el de los impuestos. Estaríamos nosotros a favor, señor secretario, del incremento de los impuestos en forma progresiva, de los impuestos al ingreso. Estaríamos a favor, como establece también los planteamientos del partido, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en eso sí somos coincidentes con los planteamientos del Pacto por México, de que se destierren los paraísos fiscales, de que se deje el régimen de consolidación fiscal y que vayamos nosotros a cobrar impuestos a los potentados y en forma progresiva lo hagamos también conforme el principio fundamental de las acciones tributarias de los países más adelantados del mundo, que ponen su principal acento en gravar de forma progresiva a los que más tienen y a los que más ganan. Es el ejemplo de los propios Estados Unidos, que tiene un impuesto progresivo que llega al 50%, es el ejemplo también de los países nórdicos, cuyo impuesto se puede ir al 70%. Entonces, en esa perspectiva, señor secretario, conforme el planteamiento que tienen de realizar un plan de austeridad y de redistribución del presupuesto, ¿cuál será el monto de ese ahorro? Es una segunda. Y una tercera pregunta que queremos nosotros señalar es en qué consiste ese plan de austeridad que les va a permitir, redistribuyendo el presupuesto y partiendo que prácticamente se mantiene el año pasado, cumplir con los objetivos del Pacto por México. Por su atención, señor secretario, señora presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Alberto Naya Gutiérrez, del Partido del Trabajo, y pediría la intervención del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Movimiento Ciudadano.